Buenos días, sois miembros del Club de Jubilados y Jubiladas de Cizur Mayor. Lo primero de todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy aquí para poder así conocer parte de la historia de nuestro pueblo. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Lorenzo García y tengo 68 años. ¿Cuántos años has vivido aquí, en Cizur? 61. ¿Qué hacéis exactamente en el Club de Jubilados y Jubiladas? Bueno, en el Club de Jubilados de Cizur Mayor, como tiene una trayectoria muy larga, hemos tenido muchas actividades y muy diversas, todas ellas siempre intentando implicar la mayor número de personas en todas las actividades con las cuales se han hecho conciertos, se han hecho charlas, se han hecho excursiones, se han hecho fiestas en el club y en otros sitios, y hemos hecho muchos acuerdos con otros clubes de toda Navarra, en las cuales hemos participado en actividades muy diversas. Y entonces lo que más hace falta es, en estos momentos que estamos en una época un poco delicada para las personas mayores, es que no se les abandone y que no se les deje fuera de todos esos movimientos y de todas esas actividades, porque ellos son las personas que más notan ese confinamiento que está habiendo ahora con el tema del coronavirus. ¿Alguna vez os ha tocado confinamiento? Pues no, por suerte no. Hasta ahora no. ¿Cómo era el colegio? ¿Hasta qué edad estudiasteis? Bueno, el colegio fue de los años aquellos que no teníamos más que una escuela para chicos y chicas. Luego se fue cambiando un poco, separando a los chicos y las chicas. Los estudios entonces eran normalmente hasta los estudios primarios, es decir, a los 14 años. Ya dejabas de estudiar o tenías que buscarte otra forma de hacer la vida, y era o estudiando en otros colegios o buscándote trabajo. Cuando ibais al colegio, ¿había extraescolares? No, en aquellos tiempos lo único que teníamos de extraescolares es que salíamos de la escuela y unos íbamos a ayudar a hacer tareas en casa y otros nos íbamos a jugar al fútbol o al frontón, que eran los únicos espacios donde teníamos para poder divertirnos. No había extraescolares. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Juan Miguel Ansa y tengo 67 años. ¿Te hubiese gustado estudiar e ir a la universidad? Por supuesto, pero en aquellos tiempos no había muchas posibilidades. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar y en qué? Pues el primer trabajo tengo con 14 años, que fue un verano, y luego ya seguí estudiando y empecé la segunda vez sobre los 19, por ahí. ¿Hombres y mujeres trabajabais en lo mismo? En el primer trabajo que estuve, sí, o parecido, que fue en Argal, ahí se trabajaba parecido. Luego en el segundo ya no, en el segundo hice oficialía de electricidad y de electricista trabajamos todos hombres. Cuando erais pequeños y pequeñas, ¿había centro de salud en Cizur y casa de cultura? Casa de cultura no, y centro de salud tampoco. Había lo que se llamaba la casa del médico, que todavía existe, y ahora creo que toca la charanga enfrente de la Casa de la Torre, no sé si conocéis. Ahí vivía el médico y ahí atendía. ¿Creéis que Cizur ha cambiado para bien o para mal? Pues las dos cosas. En algunas cosas ha cambiado para bien y en otras yo creo que ha cambiado para mal. ¿Cómo eran las fiestas cuando teníais 20 años? Pues lo principal era el baile, que solían venir músicos, y las comidas, que había que siempre en casa comida especial y más horas de estar en la calle, que normalmente estábamos bastantes. ¿Cuándo tuviste tu primer coche? Pues con 25 años, más o menos. Antes ya había conducido el de una tía que nos dejaba, pero mi primer coche, sí, 25, 26 años. ¿Cuántos años habéis vivido en Cizur? Pues yo he vivido todos porque soy nacido en Cizur. Nací en la casa que vivo. Creo que soy de los últimos nacimientos que todavía se hacían en las casas. Luego, ya a partir de ahí, algunos de mi edad nacieron en la maternidad. Pero nacidos en Cizur yo creo que soy de los últimos. ¿Cómo era el colegio y hasta qué edad estudiasteis? El colegio en Cizur había 3 escuelas, que eran 3 edificios separados. La escuela de los pequeños, que estaba mi tía, Paquita Ansa, y luego de ahí, no me acuerdo qué años, con 8 o con 9 se pasaba a la escuela de los chicos y a la escuela de las chicas, con la Teresa y con don Jesús. Y se estudiaba hasta los 14 años, más o menos. De ahí luego se pasaba a instituto o también
Había mucho en aquella época, venían los frailes de diferentes congregaciones y te llevaban jesuitas, combonianos, los agustinos de Artieda, te llevaban y era una manera de salir y de poder estudiar. ¿A qué jugabais en vuestra niñez? Pues jugábamos a casi todo, pero con muy pocos medios. Era muy típico el juego de bolos, el de canicas, que nos picábamos mucho. Y luego de ahí se pasaba todo a juegos, pues al pote-pote, al tú la llevas, al tres navíos en la mar, al pañuelo, al marro, pero eran casi todos juegos de pillar. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Pues me llamo María Ángeles Ansa y tengo 75 años. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar y en qué? Pues empecé a trabajar con 17 años en una oficina de una fábrica. ¿Hombres y mujeres trabajabais en lo mismo? En la oficina sí, el mismo trabajo, pero las mujeres ganábamos menos. Cuando erais pequeños y pequeñas, ¿había centro de salud en Cizur y casa de cultura? No, casa de cultura no. Y el centro de salud se remitía a un médico para todo. Lo mismo para mayores que pediatra, que de todo. ¿Crees que Cizur ha cambiado para bien o para mal? Pues las dos cosas. Para bien, pues mira, tenemos muchos servicios porque antes teníamos una Bellavés a las 8 de la mañana, otra a las 12 y otra a las 7 de la tarde. Entonces, en el transporte público, pues eso se ha ganado. Tenemos centro médico con más cosas, que también se ha ganado, pero luego, no sé, hemos perdido un poco la cosica de que es de pueblo, que nos conocíamos todos y todos éramos vecinos, ahora no conoces a nadie. Demasiada gente para mi gusto. Antes salías 4 casas y estabas en el campo. Ahora para salir al campo tienes 2 kilómetros por cada lado. ¿Cómo eran las fiestas de Cizur cuando teníais 20 años? Pues venían unos músicos que normalmente eran una orquesta, que era de Tafalla, y empezaban las fiestas, el víspera de las fiestas se hacían hogueras también, se repicaban las campanas y los músicos daban para víspera una vuelta como un pasacalles por todo el pueblo. Y después, pues nada, las dianas y la música a la tarde. Y luego las comidas familiares, pues que entonces en fiestas se comía pollo, que no comíamos pollo todos los días. En fiestas se mataban los pollos de casa y se hacían así unas comidicas especiales. Y nada más. ¿Cuándo tuviste tu primer coche? Ay, yo no he tenido nunca coche. Aún no me atrevo a conducir, ni me he atrevido nunca. Es que yo tenía mucha categoría, yo tenía siempre chofer. Cuando erais niños y niñas, había grupos como la Corporación Infantil. Hombre, la Corporación Infantil no se conoció hasta que no llegó a funcionar aquí en la urbanización el Gasteche. Cuando nosotros estábamos en el pueblo viejo, lo que sí hacíamos era juntarnos los grupos de chicos y chicas que había entonces y hacíamos actividades que nos buscábamos la vida cada uno de eso. Por ejemplo, nosotros empezábamos en el cine parroquial que teníamos, donde nos juntábamos, pues el día que había cine nos juntábamos casi todo el pueblo, entre ellos los chicos y chicas. Luego, como vimos que eso se nos quedaba un poco justo, empezaron algunas personas un poquito mayores que nosotros a plantearse hacer alguna cosa en la cual decidimos hacer el teleclub. El teleclub era el mismo espacio donde era el cine, que tuvimos que acondicionarlo, quitando unas escaleras que eran las que servían de gradas en el cine, y dejarlo llano para hacer un salón grande. Dentro de ese espacio que se llamaba Teleclub, que estábamos dentro de la red nacional de España de los teleclubes, que era un conjunto de clubes de toda España, pues empezamos a crear actividades como un grupo de teatro que hicimos, concursos de jotas, cosas estas. Éramos todos críos pequeños, de 14 años los mayores, los que participamos en esas actividades, y de ahí empezó a surgir un poco otros argumentos de seguir haciendo alguna cosa más en el pueblo. Pues, por ejemplo, en fiestas ya no solamente ser las típicas bandas de música con concierto a la mañana, el pasacalle de la tarde y de la mañana, sino hacer alguna cosa más, como eran actividades de competición entre los grupos que llamábamos peñas, que nos formábamos por edades un poco, pues hacíamos un campeonato de deporte rural, la sogatira, el lanzamiento de peso,
el recorrido que hacíamos donde se empezaron a hacer las vacas, pues lo hacíamos con 25 kilos de arena al hombro en relevos de 4, uno en cada esquina del recorrido, cosas de esas, pues porque realmente no había dinero, como ahora, ni había cosas tan fáciles para los jóvenes como tenéis hoy día, que os podéis entretener en cualquier sitio. Nosotros teníamos que buscarnos la vida de esa forma, ¿no? Apoyándonos un poco desde casa con los padres, o el poco de dinero que nos podían dar para comprarnos cosas de disfraces y cosas de esas, y luego pues seguir trabajando con las personas que tienen un poquito más edad que nosotros para que apoyase a todos y seguir haciendo actividades, pues como empezamos a hacer la cabalgata de Reyes, una cabalgata de Reyes que los trajes nos los hacían nuestras madres. Íbamos por las casas, el día de Reyes íbamos a visitar a todas las personas mayores que estaban en cama enfermos y les llevábamos un pequeño detalle. Quiero decir que es que no funcionábamos como ahora mismo funciona la corporación, que tenéis muchos medios y tenéis muchas formas de contactar con la gente. Antes teníamos que hacerlo del boca a boca e ir casa por casa. Entonces, todas esas cosas pues nos costó hacerlo, pero a partir de ahí empezaron a salir las ideas de crear más actividades, más grupos, y de ello salió, cuando empezaron a funcionar un poco, pues todo el tema de incluso incorporarse gente joven a las corporaciones municipales de elecciones y cosas así. Pero todo eso vino como una trayectoria desde que éramos muy pequeños, pero que empezamos en un pueblo donde realmente no había nada. Éramos unas cuantas casas, unos cuantos vecinos, y bueno, y nos divertíamos como podíamos porque no había otra cosa, no había polideportivo, no había televisión, no había teléfonos móviles, bueno, y fijos poquitos, había poquitos también. Quiero decir que es que al final ha ido mejorando Cizur en muchos aspectos, pero también es, como ha dicho antes mi compañera, que hemos ido un poco retrocediendo en algunos aspectos, y es porque antes nos conocíamos todos los vecinos, nos ayudábamos todo lo que podíamos, y ahora pues prácticamente no nos conocemos. Con lo cual tampoco hay gente que te puedas ayudar porque no las conoces ni sabes sus problemas. Cosa que antes enseguida en el pueblo se conocía el problema que tenía una familia y se echaba una mano y eso. Quiero decir que en ese aspecto hemos ido hacia atrás. Pero son cosas que muchas las personas, como por ejemplo yo y los que somos de nuestra edad, echamos en falta. Ese es el estar al lado del vecino que necesita, estar con él, y esas cosas pues se van perdiendo. Y se va perdiendo pues porque ya el número de vecinos de Cizur es ya tan grande comparado con lo que éramos entonces, que ya ni nos conocemos. Nos conocemos a lo mejor de ir por la calle y hola, buenos días y hasta luego. ¿Estáis bien? Sí. Y eso es todo lo que prácticamente nos conocemos. Que es, para mí es una desgracia. Yo creo que es que el ser vecino es más que eso. Cosa que hasta ahora mismo, pues bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Cuando ya éramos un poquito mayores, pues me acuerdo cuando se hizo el Club de Jubilados en el año 68, pues que estábamos allá donde era la escuela de párvulos, ahí se formó el primer Club de Jubilados. Que cuando hacían fiestas, pues íbamos todos, no hacía falta ser jubilado. Íbamos los críos, iban las personas de eso, porque era el único sitio donde se podía hacer un encuentro de los vecinos. Luego el Club de Jubilados ha ido teniendo una trayectoria muy larga, que luego estuvo en el edificio donde se hacen las danzas en las piscinas, y luego ya pasó al local que tenemos ahora. Pero quiero decir que todo eso siempre ha ido movido por gente del pueblo viejo, del casco antiguo. Y la pena que nos da es que estamos viendo que es que todas esas cosas nadie se está preocupando de ellos. Ahora vosotros estáis en un momento que parece que estáis interesados en ello, pero la historia real de Cizur, que se ha ido pateando todos los que vivimos en el pueblo viejo y los que por suerte todavía estamos aquí, que muchos han desaparecido por desgracia, pues no se ha contactado con ellos en los tiempos que realmente merecía crear una historia de Cizur real. Porque hoy día, si vemos en el ayuntamiento, no hay una historia escrita en Cizur. Tenemos la historia que se puso en su momento y que se aprobó en el ayuntamiento, pero sin conocer el fondo de cómo funcionó Cizur, cómo colaboró la gente de Cizur Mayor, tanto jóvenes como mayores, para que este pueblo fuese desarrollándose y fuese lo que hoy día es aquí.
porque esto no solamente lo han creado las últimas corporaciones ni los últimos vecinos que han venido, esto se formó desde las personas que estaban arriba en el pueblo viejo, que tuvieron el interés de que había que hacer este pueblo un poco mejor, que había que traer más servicios, que era bueno también traer más vecinos y hacer más vida. Pues todo ese tema tiene una historia muy larga, y yo te estoy hablando desde hace 60 años que vivo en este pueblo, y ha habido muchas cosas, buenas y malas. Y eso es lo que realmente los vecinos de hoy día de Cizur conocen muy poquitos. Y es una pena, porque yo creo que un pueblo como Cizur merece que todos sus vecinos conozcan la realidad y cómo ha sido este pueblo formado y cómo ha venido hasta donde estamos ahora. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Miguel Ibero, y tengo 75 años. ¿Dónde escuchabais música? Bueno, pues en la radio, y teníamos algún radiocassette, poníamos unas cintas y nada más, no había otra cosa. ¿Cuándo tuvisteis vuestra primera televisión y cómo era? Pues yo tenía unos 16 años y era en blanco y negro. ¿Teníais consolas cuando erais pequeños y pequeñas? No, yo no. Al primero, cuando hasta los 20 años ya, entonces sí ya empezaron las consolas y tal, pero cuando tenía 16 años no había eso. ¿A qué jugabais en vuestra niñez? Bueno, pues se jugaba pues al balón, al fútbol mucho y poco más, ¿eh? No había otro deporte. ¿Cuándo tuvisteis vuestro primer móvil? Móvil no, eso no. Bueno, el primer móvil pues yo tendría, pues no sé, pero 55 años ya. ¿Qué personas eran famosas antes? Pues no sé qué decirte, porque entonces no había así, ahí no entrábamos ahí en esas cosas. Cuando erais niños y niñas, ¿había grupos como la Corporación Infantil? A partir de los 20 años había un teleclub que nos juntábamos allí todos los chicos y chicas. Te juntabas allá y hacías cosas, jugabas al parchís, a cosas así de juegos, a cartas. Muchas gracias por atendernos. Vale.